Bueno, muy buenos días. Agradecer a la Universidad Autónoma esta invitación a participar en este evento académico. Las diapositivas y la presentación es bastante larga, sé que cuento con media hora, entonces me van avisando. 5 minutos la Exacto, entonces vamos a ver hasta dónde logramos avanzar. Arranca. Bueno, este digamos es mi temario, pero obviamente creo que no lograré cumplirlo plenamente. Primero contarles un poco de dónde surge esta unidad, luego cómo está conformada, la capacitación que hemos recibido, la creación de nuevas metodologías de investigación criminal, los productos de análisis contextual, las relaciones entre los contextos y la investigación criminal y algunos avances pues que se pueden contar, claro, de la UNAG. Sí. Bueno, lo primero es que esta unidad surgió, ya va a ser un año, el 4 precisamente mañana cumplimos años, o un año más bien, pero surgió de todo un debate de la academia, de la misma fiscalía, de las ONGs, los sindicatos, la comunidad internacional, sobre el tema de la priorización. Entonces, la unidad, digamos, hace parte de ese esquema de priorización. No toda la priorización se maneja en la unidad, la idea es, digamos, que sea un modelo de investigación aplicable en toda la fiscalía, en eso está trabajando, pero quería contarles que ya todas las memorias pues están publicadas en este libro donde está detallada toda la creación de la unidad. Lo encuentran en la página web de la Fiscalía, entran a priorización, Unidad Nacional de Análisis y Contextos y está el libro digital. ¿Sí? Bueno, grosso modo, digamos, ¿qué es lo que se pretendió hacer con todo esto? Por lo menos unos 3 grandes problemas. Lo primero es la dispersión en las investigaciones penales. ¿Qué pasa? Que la Fiscalía pues, ha venido creciendo de manera importante en los últimos años, pero cuando uno mira, resulta que encuentra que las investigaciones están fragmentadas. Me explico, o sea, vimos varios fenómenos. Se toma una misma organización criminal y muchas fiscalías lo están investigando, incluso los mismos hechos. Entonces, unos mismos hechos dicen, bueno, pero este es funcionario del Estado, entonces tiene que ir por acá, los otros son particulares, van por allá, pero es la misma investigación. Pero por esa lógica de creación de la Fiscalía y por su evolución, fíjense que se investiga de manera completamente fragmentada. Ahora más adelante les voy a mostrar un ejemplo de lo que les estoy comentando. Lo otro es que no se puede seguir investigando el caso a caso, porque eso siempre lleva a un desgaste, digamos, administrativo, presupuestal, investigativo. Me explico. Si por cada caso tenemos que hacer una investigación, es decir, un programa metodológico, la policía judicial, un fiscal y demás, pues obviamente ustedes encuentran número de denuncias y número de investigaciones serían igual. Eso lleva a que obviamente la fiscalía no pueda trabajar de esa manera. ¿Por qué? Porque efectivamente seguir trabajando el casito individual y no trabajarlo macro, pues lleva precisamente a tener que requerir más funcionarios, más presupuesto y todo el tiempo igual. En cambio, el modelo que estamos implementando conlleva precisamente a centrar la investigación no en el caso, sino en la organización. Lo importante no solamente es lograr resolver el caso concreto, digámoslo así, sino investigar la organización delictiva y poder atacarla de manera eficaz y eficiente. Y lo otro es que en materia de crímenes internacionales, pues tampoco se contaba con los medios para hacerlo. Es decir, si yo soy un fiscal y tengo 200 expedientes a mi cargo y me dicen, bueno, y este expediente entonces usted investigue si es un crimen de lesa humanidad, pues es muy difícil. Es muy difícil porque yo no tengo todas las herramientas para poder investigar en contexto y poder decir, mire, esto es un crimen de lesa humanidad. A duras penas tengo una policía judicial y la construcción de una investigación de un crimen de lesa humanidad es muy complejo. Entonces, si además de ese caso tengo otros 199 igual de complicados, pues difícilmente voy a poder decir de manera, digamos, seria, pues que ahí se cometió un crimen de lesa humanidad. Eso eran como 3 grandes problemas estructurales de la Fiscalía que se pretenden solucionar con el nuevo modelo de investigación. Sigue. Miren, ese es un ejemplo práctico. Si yo les pregunto a ustedes
cuántas investigaciones hay en relación con la comunidad de paz de San José de Apartado, que ustedes la ven como por acá, ¿cierto? Comunidad de paz, miren, todo ese larguero. Les estoy hablando de cerca de unos 530 expedientes. Y si uno pregunta quién está investigándolo en la comunidad de paz, pues le sale toda esa cantidad de funcionarios. Miren nomás en la Unidad de Derechos Humanos en Bogotá, hay por lo menos 10 despachos. En Medellín, en una cantidad de partes. Y uno dice, bueno, pero ¿y no todos los hechos tienen que ver con la comunidad de paz? Pues claro. Entonces la pregunta es, ¿por qué está fragmentado? Por lo mismo, por la investigación caso a caso. Porque entonces a mí simplemente, como fiscal de derechos humanos, me llega una investigación por la amenaza del líder de la comunidad de paz. Pero si yo no me sé la película, pues yo investigo el pedacito. Lo que decimos es, ¿cuál es la diferencia entre investigar de esta forma y la investigación que estamos realizando? Es como si usted ve una película, por ponerle un ejemplo sencillo. Usted ve la película y si no se la ve completa, muchas veces no la entiende. Entonces, el caso a caso es como si usted entrara a ver 10 minutos de la película. Entonces, usted entra, ve 10 minutos donde matan al protagonista y se sale. Y ya, investigue qué pasó. Pero yo no sé ni por qué lo mataron al señor. Pues claro que no sabe, porque no ve el contexto. El contexto es la película. Entonces, si usted ve toda la película, va a decir, ah, ya entendí por qué lo mataron. Claro. Pero si cada uno de nosotros entra al cine y ve 10 minutos, pues, ¿quién es capaz de decir cuál es la película? Tendremos que sentarnos todos los espectadores y decir, oye, ¿usted qué pedacito vio? Yo vi este pedacito y usted vio el otro, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el contexto? El contexto es contar toda la película para que cualquiera que lo vea asocie lo que tiene en su investigación, diga, ah, ya entendí qué fue lo que pasó en la comunidad de paz. ¿Sí me entiende? Es como un ejemplo muy sencillo para decirles, no es lo mismo investigar el caso a caso que investigar en contexto. Por eso es que, digamos, es una transformación en la forma de investigar. No simplemente es decirle, vamos a colocar otro nombre a lo mismo, no. Es, vamos a cambiar la forma de hacer las cosas, en este caso concreto, la manera de investigar. ¿Sigue? Por eso es que la estructura de la unidad es distinta. Fíjense que tiene una coordinación de análisis que no tienen el resto de las fiscalías, donde están los analistas contextuales, una coordinación operativa, donde están fiscales investigadores, y una coordinación administrativa. Sigue. ¿Cuáles son las innovaciones organizacionales de nuestra unidad? Por lo menos hemos detectado 5. Lo primero es el grupo de analistas, como les digo, son ya cerca de 70, de diferentes profesiones, y ellos son los encargados de construir los contextos. La otra gran diferencia es la asociación de casos, es decir, nosotros no trabajamos por casos, sino por situaciones. Entonces, si me preguntan cuántos casos tiene la UNAC, pues yo les digo, no, no tenemos casos. ¿Cómo así que no tienen casos? No, tenemos situaciones. Ya ahora les explico un poco de qué estoy hablando. Como tenemos son situaciones y no casos, la forma de trabajar es distinta y los objetivos son diferentes. Me explico. Si yo soy un fiscal y me dan el caso, pues el objetivo será resolver el caso, ¿sí o no? Y yo soy un buen fiscal si resuelvo el caso. Pero si yo trabajo por equipos, pues tendré unos objetivos estratégicos distintos. Fíjense, o sea, no es que no se resuelvan los casos, pues la idea es resolver todos los casos, pero es decirle, ustedes son estrategas. ¿Qué significa eso? Que no simplemente confórmense con saber quién mató a Pedro, sino vamos por los jefes de la organización, por ejemplo, máximos responsables. Y eso solamente se puede trabajando en equipo. Las metodologías de trabajo y los productos son también nuevos, y lo otro es la asignación de los casos o de las situaciones realmente. ¿Por qué? Porque a diferencia del resto de las fiscalías que les llegan los expedientes, nosotros construimos las situaciones y pedimos la reasignación de los expedientes. Entonces fíjense que es una forma completamente distinta de trabajar. Sí. Bueno, acá está, digamos, lo del tema de los analistas. Como ustedes ven, pues hay de todo, también hay abogados, pero no muchos. Ciencia política, geógrafos, expertos en seguridad y defensa, en administración, y todo eso lleva a que, digamos, exista un diálogo entre el derecho y el resto de las ciencias sociales, lo cual no existe, digamos, en el resto de la fiscalía. ¿Sigue? La capacitación también ha sido bien particular. Avanza. La Fundación Paz Ciudadana chilena, que está por aquí Karina, que estamos hablando,
es una ONG chilena que hace parte de la Asociación Americana de Análisis Criminal y nos ha venido capacitando en análisis criminal. Entonces, tanto el tema de asociación de variables, cómo construir en últimas un patrón criminal, todo eso, pues en últimas hemos venido recibiendo esa capacitación. Ustedes pueden entrar a la página de Paz Ciudadana, tiene una cantidad de publicaciones sobre análisis criminal, se pueden descargar gratis. ¿Sí? Ya hemos capacitado más de 300 funcionarios del CTI, de las unidades nacionales, tenemos ahora otros cursos. ¿Sí? También hicimos un seminario el año pasado sobre los contextos, porque es que el tema de los contextos no es solamente un problema de la Fiscalía. Si ustedes ven la unidad de restitución de tierras, también construye contextos. Si ustedes ven el sistema interamericano, también lo hace. Es decir, no es una temática, digamos, ni siquiera exclusiva de la investigación criminal. Este seminario, todas las memorias también están publicadas en internet, junto con el otro libro. O sea, los dos están disponibles para todo el mundo. Entran a la página de Fiscalía, Priorización, Unidad Nacional de Leyes y Contextos, y están los dos libros. Sigue. Ahí fue precisamente el seminario. El que está allá sentado al lado de Andrés Forer es el señor Bramers, quien es el jefe de fiscales del Tribunal para la Antigua Yugoslavia. Entonces, además de venir al Congreso y hacer todos sus aportes, tuvimos una capacitación de 3 días con el equipo de análisis contextual del Tribunal para la Antigua Yugoslavia. Entonces, fíjense ustedes que estamos recolectando diferentes tipos de capacitaciones y de experiencias, lo que es el análisis criminal puro y lo que es la investigación de crímenes internacionales. Sigue. Y eso nos llevó, junto con nuestra experiencia, a crear unas nuevas metodologías. O sea, que las nuevas metodologías de investigación no nacieron de la nada, ni fue que se nos ocurrieron, sino es como una combinación de muchas cosas para decir cómo es que vamos a investigar. Sigue. Yo les decía, nosotros no trabajamos por casos, sino por situaciones priorizadas. Para entender las situaciones, tenemos que entender que hay esos grupos que han sido definidos por el Comité de Priorización, donde están las FARC como organización, Montes de María como región, magnicidios como calidad de las víctimas, contratación estatal, violencia contra sindicalistas, victimización a sindicalistas, la región de Urabá, la Unión Patriótica y las ejecuciones extrajudiciales. Además de eso, todo un grupo de gestión de la información. Entonces, lo que hacemos nosotros es tomar los temas que están ahí y convertirlos en situaciones. Sí. Entonces, les doy un ejemplo. Si el tema es violencia contra sindicalistas, no es que la UNAC vaya a investigar todos los casos de violencia contra sindicalistas, no, pues eso están derechos humanos. Lo que hacemos nosotros es tomar el tema y construir situaciones. Entonces, por ejemplo, una situación sería la violencia contra los integrantes del sindicato X en la región Y en los años tal por la organización tal. Entonces, fíjense ustedes cómo es un cruce de variables. Tomamos la calidad de las víctimas, posible victimario, la región, el sector productivo y delimitamos, tanto en el tiempo como en el espacio, la situación priorizada. O lo otro, otra situación, violencia contra integrantes de otro sindicato en otra región. Ahora ustedes me dicen, bueno, ¿y cómo hacen eso? Eso lo hacemos porque nosotros cruzamos las fuentes primarias con las fuentes secundarias. ¿Y cuál es cada una? Las fuentes primarias es todo lo que tiene la Fiscalía, ¿sí? Todos los sistemas de información. Y eso lo cruzamos con las fuentes secundarias, y es todo lo que está por fuera de la Fiscalía. Todo lo que está por fuera de la Fiscalía son los informes de Naciones Unidas, las ONG, los expertos, la prensa, todo el mundo. Y cuando cruzamos las dos cosas, entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, el fenómeno se concentra en determinadas regiones, en determinados tiempos, contra determinadas víctimas. Es decir, que siempre hay una relación muy directa entre el espacio y el delito. O sea, los delitos no se cometen azarosamente. O sea, los delitos no es que qué casualidad que en tal región se cometieron tales tipos de delitos y en otras se cometen otros, no. Hay una cantidad de factores que conducen a por qué en esa región, en esos momentos, con esas víctimas se cometen esos delitos. Eso es lo que se llama en términos generales la persecución penal inteligente. O sea, no ir saliendo, voy a investigar así como loco, sino es, mire, focalícese en estas regiones y en estas personas. Y claro, pues obviamente ahí
lo que le dice a uno la fuente secundaria no siempre coincide con la primaria. A veces sí, a veces no. Por ejemplo, un tema sencillo, la violencia sexual. Si ustedes confrontan qué dicen los sistemas de información de la Fiscalía con las fuentes externas, van a decir, pero mire que no hay procesos en tal región del país, pero todas las ONG dicen, oiga, ahí se cometen esos delitos. ¿Qué significa? Pues o que no se han denunciado, no se han judicializado, una cantidad de cosas, pero es como una especie de alerta para decirle, investiga ya, porque todo el mundo dice que allá se cometen. Así no existan expedientes, pues vaya usted con la noticia criminal y pues inicia una investigación. Sigue. Este es un ejemplo de situaciones. Entonces, por ejemplo, podemos tomar un tema o podemos tener una región, por ejemplo acá Urabá. Entonces lo que hacemos es, fíjense, reagrupar por subregiones y decir, no es que vamos a investigar todo lo de Urabá, sino esta parte, esta parte, esta parte. Y cada una de esas partes es una situación priorizada. Claro, eso lleva a que ya cuando tengamos delimitada la situación, vamos, confrontamos los expedientes y decimos, reasígnenos tantos expedientes. Pero cuando la UNAC pide que se reasignen los expedientes, no es que los vamos a trastear de una fiscalía a la otra, ni es que los vamos simplemente a traer a Bogotá porque en Bogotá las cosas funcionan, digámoslo claramente. No, es porque ya esos 10, 15 o 20 expedientes ya encontramos que tienen un mismo patrón criminal y por lo tanto conforman una eventual situación priorizada. Eso es, digamos, un punto muy importante. O sea, que la reasignación que hace la unidad no es, digamos, por temas de seguridad, o es que allá no avanzan, no es eso. Es porque ya encontramos que hay todos unos patrones que nos dicen, ahí hay una situación. Y nosotros asumimos, digamos, esos grupos de expedientes que son una situación. Sigue. Por eso la palabra clave es situación, no tema. O sea, nosotros no investigamos por temas, investigamos por situaciones. La situación, como les digo, deriva del tema, pero es cruzarlo con muchas variables. Por eso es que ustedes ven que la palabra situación, como la entendemos nosotros, no coincide ni siquiera con la conexidad procesal. Ojo con esto. Entonces van a decir, pues eso ya existe hace años, se llama conexidad. No. ¿Por qué? Porque el problema es que nosotros tenemos 3 sistemas procesales. Tenemos la Ley de Justicia y Paz, la Ley 600 y la 906, ¿cierto? Y hay muchas cosas que se cruzan. O sea, precisamente uno de los grandes problemas es que se han partido las investigaciones. Si ustedes ven Justicia y Paz, entonces Justicia y Paz investigas al postulado, nada más. Y el resto son compulsa de copias. Y todo eso fragmenta la investigación. Porque usted dice, ¿y por qué no miramos todo completo en vez de compulsar copias? Pues porque los de Justicia y Paz no pueden investigar sino los postulados. ¿Ven? Es un problema de diseño. Pero cuando uno construye una situación, no es que nosotros nos podamos traer los Justicia y Paz, porque no tenemos competencia, pero sí examinar todo lo que han hecho en Justicia y Paz para unirlo con esto y con esto y delimitar una situación. O sea, la situación no necesariamente es que nos traigamos todos los expedientes, no, es que entendamos de manera completa un fenómeno criminal. Y por eso es que no coincide, por ejemplo, con bloques. Entonces, no, entonces priorizamos por bloques. No, no es eso. ¿Por qué? Porque un bloque, sea un bloque de la guerrilla, un bloque paramilitar o demás, pues comete múltiples delitos y no se puede simplemente reconstruir a través del bloque. Digamos, esa fue la metodología que empleó Justicia y Paz, pero nosotros no empleamos esa. Nosotros decimos, no, es que la forma de cometer los delitos trasciende, digamos, el tema de los bloques. Y de una misma región podemos sacar muchas situaciones. Yo les decía, violencia contra sindicalistas es un tema, podemos construir todas las situaciones que usted quiera. Montes de María es una región, usted puede reconstruir situaciones, pero para eso requiere análisis criminal. Sí. 5 minutos, doctor. Ya me quedan 5 minutos, bueno, ahora les voy a contar por encima entonces. Listo. Luego todas las situaciones se le aplica el test de priorización para decir, precisamente cumple con los factores subjetivo, objetivo, complementario, y nuestra competencia solamente es para lo priorizado. Sigue. Por eso las metodologías, como ustedes las ven ahí, las estrategias metodológicas son distintas. Uno puede tomar un tema, como yo les decía, y construir situaciones, es el método deductivo. Uno puede tomar una organización y construir situaciones. Entonces usted tome, no sé, los urabeños, pues es una organización, pero a partir de ahí construye todas las situaciones cruzándolo con otras variables, cruzándolo con regiones donde actúan, calidad de las víctimas, tipos de delitos. El regional deductivo, Montes de María, Urabá. El caso inductivo, usted toma el caso emblemático
y a partir del caso emblemático reconstruye todo el contexto. O sea, es una forma de ir de abajo hacia arriba. Y el de la calidad de la víctima. Entonces usted toma, por ejemplo, violencia contra la Unión Patriótica, pero no es todos los casos de la UP, no. El tema es ese, pero a partir de ahí, cruzado con otras variables, nos dan, por ejemplo, victimización. Usted pasa de la Unión Patriótica como tema, victimización de los integrantes de la Unión Patriótica en el meta, años tales, tan años. Entonces usted me va a decir, bueno, ¿y para qué sirve todo eso? Pues cuando usted ya comienza a hacer todo eso, es donde comienza a encontrar dónde están los responsables. Claro, es que todo eso es para buscar los responsables, pero no es buscarlos en el expediente específico. Es cuando usted ve que en el meta, en los años tales a tales, hubo tantos homicidios contra la UP, usted ya empieza a buscar los planes criminales, porque esos no, digamos, los homicidios no pasaron de manera fortuita, hubo un plan. Y cuando usted ya comienza a identificar el plan, comienza a identificar a los autores. Entonces, fíjense, ahí está toda la conexión. Esto todo es la forma, digamos, técnica que estamos empleando para finalmente llegar a ¿quiénes? A los de arriba. A los de arriba. Porque uno siempre se pregunta, bueno, pero ¿por qué siempre investigan a los de abajo y nunca llegan a los de arriba? Pues por toda la cantidad de cosas que les digo. Porque si usted no tiene todos los métodos para encontrar los planes criminales, difícilmente llega a los de arriba. Bueno, esto era como en la media hora lo que les puedo contar. Aquí les podría hablar como unas 4 horas más, pero simplemente como para contarles muy grosso modo lo que venimos haciendo. Muchas gracias. Mi inquietud está en esto. Veo que el propósito es bueno y el método investigativo puede ser científicamente excelente. El problema que le veo es frente a la estructura del sistema que hoy hay en el Código Procesal sobre, por ejemplo, la aplicación del principio de oportunidad. Estos estudios que ustedes están haciendo, ¿qué importancia pueden tener frente al rigor de ese principio de oportunidad? Sí. Bueno, digamos que en las diapositivas, a ver si alcanzo a llegar hasta allá. Esto es, digamos, todo lo que hacemos. Se dan cuenta, bastante largo. Bueno. Entonces, fíjense, digamos la pregunta que usted me hace, que es muy pertinente, es, bueno, ¿y esto para qué sirve? Nosotros, digamos, tenemos una doble aproximación. Primero, frente a la orientación de la investigación criminal. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? O sea, ¿para qué sirve elaborar mapas? ¿Para qué sirve crear estadísticas? ¿Para qué sirve análisis de discurso? ¿Para qué sirve minería de datos? Por lo menos, como orientación de la investigación criminal, le hemos encontrado 7 utilidades. Una utilidad para construir la hipótesis investigativa. Es decir, nuestra hipótesis no es, yo creo que a Pedro lo mató Juan. No. Pues si a Pedro lo mató Juan, y está claro que Pedro mató a Juan, o que fue la víctima o el victimario, pues es un delito ordinario común. Pero cuando estamos con todo ese tipo de organizaciones criminales es, quiero saber quiénes fueron los máximos responsables de la organización X que mandaron matar a Pedro, a Juan, a Julia y además. Entonces la investigación es completamente distinta, porque no estamos investigando el homicidio, sino que estamos investigando un crimen de sistema. Segundo, la asociación de casos. Entonces, precisamente, si uno no hace todo esto, lo que es la conexidad procesal, realmente no tiene elementos para hacerlo. Usted dice, en el código está la conexidad y hay unas condiciones, sí, claro, pero todo esto le demuestra a usted que requiere todo ese tipo de productos de análisis criminal para poder hacer una conexidad efectiva. Lo otro, detectar individuos en la red que no han sido judicializados. Precisamente, no todos son organizaciones piramidales. O sea, uno siempre, organización igual la pirámide egipcia, ¿no? No. O sea, hay muchas que son redes. Y entonces, como son redes, cuando usted hace todo ese tipo de análisis, dice, oiga, me faltó investigar el de por allá. Lo otro, el problema metodológico, también cambia completamente con esto. Y con lo que usted decía al principio de oportunidad.
realmente esta es una herramienta para aplicar el principio de oportunidad de manera técnica. ¿Me explico? Si alguien llega y dice, es que yo tengo mucha información, es que yo voy a colaborar, es que no sé qué y demás, dice uno, bueno, ¿y usted quién era? No, yo era tal cosa en la organización o en la red. Si uno ya le tiene todo el mapa o esos mapas que yo les cuento de redes, le van a decir, ah, no, pero es que usted no es quien dice que era, porque yo aquí le tengo toda la red y usted era este. Y fíjense que el mismo principio de oportunidad tiene unas restricciones. Le dicen, se puede aplicar en el 324 el principio de oportunidad con estas condiciones. Entonces le dicen, por ejemplo, que para desvertebrar la organización. Y entonces, ¿pero quién era usted en la organización? ¿Usted era realmente un jefe? ¿No era un jefe? Y eso lleva también a otro tema, la justicia negociada. Si usted tiene ya todo el mapa de la red, sabe qué información puede tener ese sujeto y qué es lo que puede entregar a la fiscalía. Entonces, me parece a mí que cuando uno tiene todo ese tipo de análisis, la fiscalía se fortalece, porque no le van a venir a decir que tiene mucha información y que tiene no sé cuántas cosas, cuando uno sabe que en la organización el tipo no tiene nada. Pero eso se lo da el contexto. Y lo otro, muy brevemente, es el tema probatorio. Aquí se lo explico en un segundo. ¿Qué es lo que hacemos en la UNAC? Nosotros tenemos unos insumos, somos una fábrica y producimos una cosa. Así lo vemos como gráficamente. Fuentes primarias, las declaraciones, los documentos, las pruebas trasladadas en la ley 600, todo lo que está en los expedientes. Las fuentes secundarias, memoria histórica, la prensa, las ONGs, todo. Esos son, digamos, evidencia física y material probatorio que debe estar en el expediente. Eso tendrá que ser incorporado al expediente, de acuerdo pues a la ley 600 o a la 906, con todas las ritualidades que ustedes conocen. ¿Qué es lo que hace la UNAC? La UNAC es una fábrica, entonces transforma, gracias a las metodologías que no alcanzo a explicarles, análisis criminal estratégico, análisis militar, técnicas investigativas de tribunales internacionales y los métodos cualitativos y cuantitativos de las ciencias sociales. Y eso da unos productos, los productos de la UNAC. Análisis de múltiples variables, análisis geográfico, reconstrucción de estrategias y operaciones militares, análisis estadístico, análisis del discurso, gestión de información, perfiles criminales, minería de datos, videos, entre otros. Todo eso debe quedar en un informe. Y allí, entonces, es donde lo que estamos pensando hacer es que los analistas sean, digamos, peritos y que ellos vayan, precisamente en el juicio oral, a mostrar cómo fue que se construyó ese contexto y cómo fue que ese contexto, a través de todas las metodologías que empleamos, se convierte en una cosa distinta. Entonces, por un lado viene, todas las fuentes del contexto tienen que ser incorporadas a la investigación y la persona tiene que saber que la están investigando en contexto. Y dice, mire, lo estamos investigando en contexto y todo lo que le vamos a decir está ahí. Y lo otro es digamos, la parte intelectual de tomar todo eso que es el universo y transformarlo en otra cosa. Pero ya esa transformación, pues igualmente tiene que ir a un proceso. ¿Y quién la va a llevar al proceso? Pues el analista. El analista es el que va a decir de dónde sacó el mapa. Claro, esos mapas no salieron de la nada. Esos mapas son una transformación de una cantidad de información, de una cantidad de tablas de Excel, donde usted dice, eso ahora colóquemelo en un mapa, o una estadística, o un análisis del discurso. Entonces, pues esta es la mejor forma, pensamos nosotros, precisamente de fortalecer la investigación, de que ya entonces la fiscalía no llegue simplemente con las pruebas o con el material probatorio, dependiendo del sistema, sino que llegue con todas esas herramientas que sí están mostrando más la realidad del delito, que no están diciendo, mire, eso fue simplemente un homicidio, sino que fue un crimen de sistema. Pero para poder hacer todo eso, pues usted tiene que emplear unas metodologías de trabajo completamente distintas a las que viene usando. ¿Listo? Es sabido de todos los que digamos en derecho penal que el sistema acusatorio oral colapsó. Colapsó porque, ¿cómo es posible que un fiscal, y ahora con este complemento, la escasez de recursos humanos, que tenga un fiscal, un asistente y un investigador, en algunas ocasiones dos investigadores, para 5.000 expedientes?
Y es ahí donde entra el proceso de que el Estado, en este sistema, que es una mala copia del sistema anglosajón, no dio resultado en la realidad. Y que es el momento en que se haga un giro, que este proceso es demasiado largo y se dilata y no se ven los resultados sino en 20 años. Todavía estamos investigando la muerte de Galán y de Gazán y no hemos encontrado los autores. Y con el sistema penal pasado. Hay otra cosa. Cuando en estos procesos de investigación se debe prevaricar, se ve la violación al debido proceso, se ve la vulneración a la prueba y a los testimonios, y el resultado del fiscal en algún momento es archivar. La UNAM, como ente macro, ¿sí? ¿Qué políticas sanas tienen para que estos funcionarios que en una forma irregular están vulnerando la Constitución y la ley, porque es que se someten a unos procesos disciplinarios, salen libres y vuelven y los nombran en un cargo superior? Digamos que son como muchos temas, ¿no? Pero diciéndolo en pocas palabras, mire, yo en todo lo que les he venido hablando, primero, que creo que es muy positivo, no les he dicho que hay que cambiar ninguna ley, ¿sí? Porque siempre es, todo esto funcionaría si tuviéramos otra de las miles de reformas al Código de Procedimiento Penal. No, yo lo que les digo es, mire, todo esto se va a hacer sin modificar una ley, o bueno, una sola, que fue la planta de la Fiscalía, que no es un tema procesal, ¿sí? Pero estamos plenamente convencidos que esta forma de hacer las cosas es mucho más fuerte, más eficaz contra todo ese tipo de criminalidad que usted decía. Es decir, cuando usted toma todo el fenómeno macro, por supuesto que el fenómeno macro dice, mire, ¿por qué ese fenómeno se dio? ¿Y por qué ese fenómeno perduró en el tiempo? Y ahí también hay responsabilidades de la Fiscalía, yo no lo voy a negar, y a lo mejor termina investigado más de un fiscal con esto, claro. O sea, la impunidad no es fortuita, o sea, la impunidad no es que pasó así de la nada, hay múltiples factores, pero alguno puede ser corrupción. Entonces, cuando usted ve todo este mapa y dice, oiga, pero ya viendo todo este mapa de delincuencia, ¿y por qué ninguna investigación avanzada? Pues ahí toca investigar también, en eso estoy completamente de acuerdo con usted. El otro tema del sistema penal acusatorio, bueno, eso es un tema como para otra conferencia y es enorme, pero nosotros pensamos que todo esto, digamos, sin cambiar el sistema, lo tenemos que hacer lo más efectivo posible. O sea, no vamos a cambiar ninguna ley con esto, no vamos a hacer nada, sino es con lo que existe, vamos a ampliar esto. Y si esto funciona plenamente, fíjese, y se asocian muchas investigaciones, usted no va a requerir cada vez más y más y más funcionarios, no. Es unos funcionarios que trabajan de una forma distinta, diferente. Por eso es que la conformación de la unidad es distinta, la metodología de trabajo es diferente, y la idea es que con la reestructuración de la Fiscalía, esto, digamos, se empieza a replicar a lo largo de toda la Fiscalía. Simplemente le cuento otra cosa, los planes de acción de las unidades. Si usted me pregunta, oiga, ¿qué es lo que pasa, no sé, en la Dirección Seccional de Bogotá? Entonces, en el modelo tradicional me diría, pues doctor, hay 330.000 investigaciones por tales delitos y en la etapa procesal. Con todo este modelo que es persecución penal inteligente, lo que estamos haciendo es, diga, mire, vamos a asociar todos esos casos y vamos a combatir eficientemente tantas bandas de jaladores de carros, tantas bandas de microtráfico, tantas bandas de los celulares, por organizaciones. Pero eso hay que articularlo con la policía, necesariamente. Pero no es, vamos a resolver el casito del celular, el casito del no sé qué, sino es reagrupando todo. Y usted teniendo el panorama de la delincuencia en Bogotá, dice, ¿hacia dónde vamos? Vamos a atacar el Bronx, vamos a atacar no sé qué, vamos a atacar el otro. Una estrategia. O sea, no es vamos a resolver el casito del microtráfico, no. Es vamos a atacar la banda completa. Y eso es una transformación de la forma de investigar completa. O sea, no solamente es la unidad, pues yo hablo de la unidad porque la dirijo, pero todo eso
apunta es a un cambio que ya se está dando poco a poco en toda la Fiscalía.